Hola, bienvenidos a esta nueva clase de su curso de CCNA, Preparación para el examen 200-301. En esta clase iremos hablando acerca de cada una de las capas del modelo TCP/IP. Es una información que a primera vista puede parecer bastante teórica, pero que es de especial importancia para su examen. Así que por eso deben de asegurarse que antes de irse a sentar a tomar el examen, van a manejar todo lo que hablamos aquí en la clase muy bien. Así que vamos a iniciar de arriba hacia abajo. Vamos a iniciar hablando acerca de la capa de aplicación. Si recuerdan, esta es la capa número 5. Esta es la que va a proveer servicios al software de aplicación que corre en los dispositivos. Asumamos que nosotros tenemos por acá nuestra computadora, nuestra laptop o estamos en nuestro teléfono, en cualquier dispositivo de red y estamos a unos segundos de enviar un correo electrónico. Así que justamente esa capa que nos va a dar acceso a esa comunicación entre la aplicación de correo electrónico y mi computadora y mi teléfono, la capa de aplicación es la que va a permitir que esa aplicación, ese software que está instalado en mi dispositivo, pueda comunicarse con la red. Así que en el momento que yo envíe un correo electrónico, la aplicación debe tener la capacidad de poder comunicarse con la red a la que pertenece para que este mensaje sea enviado hasta el destinatario. Cabe aclarar que la capa de aplicación no define la aplicación como tal, sino que los servicios que la aplicación necesita. Así que por acá tenemos nuestra aplicación. Por aquí tenemos toda la infraestructura y aquí vamos a tener a la capa de aplicación que va a proveer protocolos estandarizados que van a permitir que esta aplicación realice su trabajo, se comunique con toda la infraestructura de red para enviar el mensaje hacia el destino. Así que se provee una interfase entre el software y la red. Así que por aquí tenemos el software y por aquí tenemos la red. Estos son los protocolos que van a permitir esa interacción. La aplicación de TCP/IP más popular, nada más y nada menos, son los navegadores web. Así que si vamos con Google Chrome, si vamos con Edge, vamos con Firefox, todos estos son browsers o navegadores web que van a interactuar con nuestra infraestructura de red utilizando los protocolos que le provee la capa de aplicación. Así que aquí en esta capa de aplicación existen múltiples funciones que se van a poder desarrollar. Por ejemplo, nosotros, como mencioné, llegamos, nos sentamos al frente de nuestra computadora o de cualquier dispositivo de red, nos aprestamos a navegar en un sitio web, a ver un video en YouTube o tal como ustedes están en este momento, tomando esta clase en línea. Así que en este preciso momento nosotros debemos de interactuar con estos servidores que se encuentran en este otro sitio, ya que estos servidores tienen los recursos o la información que nosotros necesitamos. Así que acá debe establecerse algún tipo de comunicación entre estos dispositivos. Así que aquí es donde van a comenzar a operar a nivel de la capa de aplicación muchos protocolos. ¿Cómo qué protocolos? Pues ya mencionamos en la clase anterior que uno de esos protocolos es HTTP. Así que básicamente cuando yo voy, por ejemplo, a aprenderredes.online por acá, esta computadora va a enviar un request a este servidor donde se encuentra alojado el sitio web aprenderredes.online. Esto se conoce como un HTTP request, una solicitud HTTP. Obviamente este es un web server que debe entender este idioma, entre comillas, o ese estándar HTTP. Así que hablamos anteriormente que para que esta computadora pueda comunicarse con este server, pues deben de hablar el mismo idioma. Y en este caso estamos hablando HTTP. La aplicación que nosotros abrimos en esta computadora tiene la capacidad de comunicarse con este protocolo. Así que le dice al server que necesita información, necesito este recurso a través de un HTTP request. Luego el servidor verá si puede satisfacer esa demanda de parte del cliente
y va a mandar un HTTP response. Es decir, va a decirle, ok, yo tengo el recurso que necesitas, o le va a decir, tengo un problema. Así que para poder tener esta comunicación, existen diferentes códigos que pueden intervenir en esta comunicación. Esta respuesta puede ser exitosa o puede ser fallida. Así que lo importante es que toda esa definición de la comunicación debe estar descrita en el protocolo. Si ustedes buscan la información, la documentación formal acerca de HTTP, ustedes van a encontrar toda la información técnica necesaria que si fuesen un fabricante de infraestructura de red y por ejemplo quieren crear una aplicación web o quieren implementar algún tipo de servidor web, ahí van a encontrar todo lo que necesitan para poder crear ese servicio. Y dado que ustedes estarán basando su creación en ese documento formal estandarizado, ustedes pueden hacer público posteriormente el servicio y cualquier dispositivo en cualquier lugar del mundo que hable el idioma, entre comillas, HTTP, pues va a poder obtener comunicación exitosa con ustedes. Así que en este tipo de respuesta que está mandando el servidor, existen diferentes códigos que es muy importante que también los manejen. Esto a nivel de HTTP. Así que usualmente el servidor va a mandar diferentes tipos de mensajes. HTTP divide estos mensajes en varias categorías. Mensajes informativos, mensajes de éxito, mensajes de redirección, mensajes que denotan un error en el lado del cliente o mensajes que denotan un error en el lado del servidor. Así que por acá tengo un mapping. Por ejemplo, este código 200 los tenemos mapeados aquí en la parte superior. En el momento que este servidor envía este HTTP response, dentro de esa respuesta va a incluir diferentes códigos dependiendo el tipo de respuesta, si es una respuesta fallida, si es una respuesta exitosa. Así que por ejemplo, si nosotros obtenemos este código 200, esto significa OK, significa éxito. Es decir, que cuando el server me envía ese mensaje con el código 200, mi aplicación deducirá que el servidor es capaz de poder cumplir con mi requerimiento. Luego tenemos los mensajes 300 o 3XX. Estos son mensajes de redirección. Así que por ejemplo aquí el código 301 me está diciendo que es una redirección permanente. El código 302 es una redirección temporal. 304 no modificado. Así que todos los códigos relacionados con redirecciones a nivel del web server serán los códigos 301, 302 y 304. Estos son los más representativos. Luego tenemos los errores que se originan en el lado del cliente. Si un cliente hace una petición incorrecta, por ejemplo, a una página web o una URL que no existe, básicamente podemos obtener este tipo de mensajes. Por ejemplo, el mensaje 401 significa que no tenemos autorización. El 403 forbidden, el 404 no found, el 405 método no permitido. Así que este mensaje 404 es uno de los mensajes más famosos con los que nosotros vamos a lidiar. Y básicamente si nosotros tratamos de ir a un servidor y apuntamos a una página que no existe o que no está disponible en el servidor, pues vamos a encontrar este error not found. Y el servidor nos va a retornar ese mensaje 404. De esa forma nuestra app se dará cuenta que hubo un error en ese intento de establecer comunicación y obtener ese recurso. Y finalmente tenemos los errores que están en el rango de 500. Aquí tenemos, por ejemplo, 501 no implementado, 502 bad gateway, 503 servicio no disponible, 504 gateway timeout. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero enfocarme en la diferencia entre el código 401 y 403. Así que tenemos el 401 y tenemos el código 403. Si ven, el 401 dice unauthorized error. Esto lo que significa
es que el usuario no hizo login. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder a una URL que necesita previamente haber pasado un proceso de autenticación o de login, básicamente vamos a obtener de retorno el código 401. Luego tenemos el código 403, que esto está más relacionado con la autorización. Probablemente nosotros ya no logueamos, pero quizá queremos acceder a cierto recurso al cual no estamos autorizados a acceder. Así que en este caso obtenemos el error 403. Así que para su examen les recomiendo manejar muy bien el código 200, el código 401, 402, 401, 403, el código 404, ya que son los errores HTTP más comunes con los que nosotros nos vamos a encontrar. Así que esta es la capa de aplicación. Básicamente nos da la interfase de comunicación entre la aplicación y la infraestructura de red. El protocolo más popular en esta capa es HTTP, del cual hablamos en estos instantes. Así que bajaremos una capa y vamos a ir ahora a la capa de transporte. Así que esta es la capa número 4. Aquí hay muy pocos protocolos. Así que si comenzamos a buscar, comienzan a ver libros de networking, aquí nos vamos a centrar prácticamente en dos protocolos. Estos son los protocolos que destacan en esta capa y son los protocolos TCP y UDP. Prácticamente la mayoría del trabajo en la capa de transporte va a estar hecho ya sea por TCP o por UDP. Esta capa brinda servicios a la capa superior. Recuerden, la capa superior es la capa de aplicación. Un ejemplo es Error Recovery en TCP. Así que ya veremos cómo funciona TCP para que comprendamos esto de Error Recovery o recuperación de errores. Así que regresamos nuevamente a nuestra comunicación entre un web server y una PC. Así que ya pasamos de la capa de aplicación a la capa de transporte. Y asumamos que la página web a la que Bob quiere acceder, que podría ser, por decir algo, google.com, tiene una cantidad X de bytes. Entonces el servidor va a dividir en varios segmentos o varios pedazos esa página. Y cada uno de estos es lo que nosotros denominamos segmentos a nivel de la capa número 4. Estos segmentos van a llevar una secuenciación, tal como ustedes ven por acá. Tenemos el segmento 1, segmento 2, segmento 3. TCP/IP lo que va a permitir es que todos estos segmentos sean contabilizados por parte del equipo receptor. Y este equipo tiene lo que se conoce como una ventana o window donde podrá recibir todos esos segmentos. En este caso se están mandando 3 segmentos simultáneamente, es decir que este window es de 3. Aquí hay un proceso en donde el cliente con el server se ponen de acuerdo para definir este tamaño de ventana. Comienza con un número pequeño y va aumentando progresivamente, pero eso lo veremos en otra parte del curso, cuando hablemos más a detalle de TCP. Una vez el server envía todos estos segmentos al cliente, el cliente debe de confirmar, y para confirmar lo que hace es que manda un mensaje donde dice cuál es el siguiente segmento que le debe ser enviado para llevar la secuencia completa. Y ustedes ven que el cliente aquí recibió el segmento número 1, pero no recibió el segmento número 2. Entonces simplemente esta PC lo que va a hacer es que va a solicitar el segmento número 2, ya que ese segmento no lo recibió. Y eso va a permitir que la PC pues reciba toda la información que debe de recibir. Y por eso se dice que TCP es un protocolo que permite Error Recovery. Debido a que a pesar de que se perdió ese segmento en esta ocasión, el server tiene la posibilidad de mandarlo posteriormente el cliente haya solicitado el envío de ese segmento número 2. También se dice que TCP es un protocolo que es orientado a conexión.
Esto lo veremos más a detalle próximamente, como les mencioné. Así que TCP es uno de los dos protocolos más populares en la capa número 4, la capa de transporte. TCP, dado que es orientado a conexión, realiza un proceso inicial que se denomina Three-Way Handshake, debido a que se mandan 3 mensajes. Inicialmente, cuando el cliente quiere establecer la conexión con el servidor, va a enviar un mensaje que se denomina SYN. Luego el servidor, si tiene disponibilidad para que ese cliente se conecte, va a responder con otro mensaje SYN y un mensaje de acknowledgement. Esto lo que significa es que está diciéndole si estoy disponible y confirmando que recibió este mensaje SYN. Y finalmente el cliente manda un mensaje ACK también para confirmar que recibió el SYN de parte del servidor y que ya están listos para iniciar la conexión. Una vez se ha establecido esta conexión que tienen acá, pues ya va a comenzar el intercambio de datos, en donde va a pasar un proceso similar al que hablamos en esta imagen. Por otro lado, cuando nosotros estamos con UDP, UDP no es orientado a conexión, así que todo este proceso de three-way handshake no existe. Simplemente el cliente hace una petición a este servidor y el servidor comienza a enviar información sin esperar ningún tipo de confirmación de parte del cliente. Es decir, que aquí pueden haber pérdidas de segmentos y el servidor no los va a reenviar, ya que no hay forma de que se dé cuenta que esos segmentos se perdieron ahí a nivel de la capa número 4. Si en algún caso se requiere algún tipo de error recovery, debe ser implementado en la capa superior, en la capa de aplicación. Pero a nivel de la capa número 4, UDP no va a reenviar segmentos que estén perdidos. Esta es la diferencia principal entre TCP y UDP. TCP se asegura que todos los segmentos lleguen al destino y si alguno no llegó se va a reenviar. UDP simplemente comienza a mandar toda la información y no espera a cambio ninguna confirmación. Es por esa razón que UDP se utiliza muchísimo en servicios de streaming, como por ejemplo videollamadas, videoconferencias, llamadas de audio, debido a que se necesita que la transmisión sea lo más rápida posible y no hay espacio para retrasos o retransmisiones. Luego vamos a la capa de red. Esta es una de las capas más amplias donde tenemos una gran cantidad de protocolos, pero el protocolo más popular por acá es el protocolo IP o Internet Protocol. IP va a proporcionar todo lo que tiene que ver con el direccionamiento, en este caso direccionamiento lógico, y con el enrutamiento, es decir, para poder llegar desde nuestra red hasta otra red que probablemente se encuentra en otro sitio, que puede ser cercano o puede ser a miles de kilómetros de distancia. De todo ese reenvío de paquetes a redes diferentes es de lo que se encarga la capa de red y principalmente el protocolo IP, que actualmente tiene dos versiones. Tiene la versión número 4 y la versión número 6. Esto lo veremos a detalle próximamente. Haciendo una analogía con el direccionamiento IP, esto funciona tal cual una empresa de correo postal. Si nosotros enviamos un paquete desde una ciudad X hasta una ciudad Y, asumamos que nosotros llegamos a la oficina postal de la ciudad X a enviar ese paquete. Esta ciudad X debe de asegurarse de toda la dirección, que debe ser única. Así que esto es algo muy importante. La dirección debe ser única para que ese paquete pues, pueda llegar a su destino. Si hubiesen direcciones duplicadas, por ejemplo, sería imposible para la empresa de entrega de estos paquetes poder llevar el paquete al sitio correcto, ya que es un requerimiento que esa dirección debe ser única. De la misma forma, en la red las direcciones IP deben de ser únicas, ya que si tenemos direcciones IP duplicadas, esto va a generar que los paquetes no se entreguen donde se deberían entregar. Así que esto es sumamente importante. Cada país tiene direcciones únicas y va dividiendo esto en ciudades, en barrios, en calles, en edificios y posteriormente
en apartamentos, si es el caso. Así que existen diferentes jerarquías de direcciones en el sistema postal, y de la misma manera van a existir jerarquías y grupos en el direccionamiento IP de una red. Por ejemplo, aquí tenemos 3 computadoras. Tenemos esta computadora que tiene esta dirección IP 1.1.1.1. Tenemos esta otra que tiene la dirección 2222 y esta la dirección 3333. Si nosotros queremos establecer comunicación desde la computadora de Pedro hasta la computadora de Susana o a la computadora de Carlos, vamos a mandar todos estos paquetes a un router. Este es tradicionalmente un equipo de la capa número 3 o de la capa de red. El router sería una analogía a esta oficina postal, ya que en esta oficina postal se verá las direcciones y se va a enviar ese paquete en el camión correcto hacia el destino correcto. Pues el router va a hacer lo mismo. Los routers manejan lo que se conoce como una tabla de enrutamiento, en donde, basado en la dirección destino que tengan estos paquetes que nosotros estamos mandando, el router decidirá si va a enviar ese paquete por este link o lo va a enviar por este link, o si simplemente lo va a descartar si no sabe para dónde enviarlo. Así que ese es el trabajo que hacen los routers. Por eso las direcciones deben de ser únicas, y además nosotros podemos agrupar direcciones. Por ejemplo, pudiésemos tener aquí en este mismo router computadoras con las direcciones 3333, otras con las direcciones 3334 y así sucesivamente. De tal forma que nosotros podríamos hacer grupos y decir que todas las direcciones IP que comienzan con este grupo de números van a ser enviados a través de este enlace. Esto es desde una perspectiva muy general cómo funciona el direccionamiento IP. No se preocupen que al final de este curso ustedes van a hacer másters en direccionamiento IP, ya que tenemos muchísimas secciones donde vamos a invertir una gran cantidad de tiempo en diferentes laboratorios, enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Y finalmente tenemos las capas inferiores, la capa número 1 y la capa número 2, la capa física y la capa de data link. Aquí es donde se van a definir los protocolos y el hardware que se necesita para entregar los datos a una red física. Así que ustedes han visto que hemos ido descendiendo. Comenzamos con la capa de aplicación, después la capa de transporte, luego la capa de red. Y ahora ya estamos un poco más cerca de los dispositivos físicos y en la capa de enlace de datos y la capa física. En la capa física es donde nosotros vamos a encontrar todas las especificaciones respecto a los tipos de cables. Vamos a utilizar, por ejemplo, cable de cobre, vamos a utilizar cable de fibra óptica. Vamos a hablar acerca de energía que se va a transmitir en estos cables. Cuál es el voltaje que se va a utilizar. Todo esto tiene que ver con la capa física. Es decir, ya cuando vamos a poner la información en forma de electricidad, en cables de cobre, en forma de luz, en cables de fibra óptica o en forma de ondas electromagnéticas en enlaces inalámbricos. Y luego en la capa número 2, la capa de data link o enlace de datos, es cómo se va a enviar la data. Así que aquí vamos a tener protocolos como por ejemplo Ethernet. Este es el protocolo más popular que vamos a encontrar. También vamos a tener el protocolo de wireless, que es el protocolo 802.11. Todo esto tiene que ver con data link. Aquí existen diferentes mecanismos que nosotros podemos utilizar. Así que la capa física y la capa de data link son las capas que se van a encargar de poner ya los datos directamente sobre fibra óptica, sobre cable de cobre o sobre ondas electromagnéticas. Esto aquí va a poder viajar cualquier distancia, desde metros hasta kilómetros de distancia. Y posteriormente en este otro lugar, aquí vamos a invertir las operaciones y vamos a comenzar desde la capa física, la capa de data link, la capa de red, la capa de transporte, la capa de aplicación, y ya vamos a poder visualizar la información. Así que por esa razón aquí en esta zona nosotros necesitamos usar estándares como Ethernet para que esta información que se inyecta en este cable pues sea recibida en el otro extremo y pueda ser decodificada y pueda ser analizada de forma correcta
y subamos para poder leer esa información y obtener una comunicación útil. A medida se va pasando desde la capa de aplicación hasta llegar a la capa física, pues vamos a ir agregando lo que se denominan headers. Así que, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos en la capa de aplicación, vamos a tener únicamente data. Si estamos enviando una imagen, por ejemplo, esa imagen será nuestra data. Luego que ya bajamos a la capa de transporte, aquí vamos a segmentar esta data. Probablemente si los datos son bastantes, vamos a partir en diferentes segmentos. Se va a hacer toda la secuenciación y se va a colocar un header, que es el header, en este caso un header TCP, que corresponde a la capa de transporte. Cuando nosotros tenemos este header con esta data, a todo ese conjunto de esos dos componentes se le denomina segmento. Así que si ustedes ven en su examen que les hablan de segmento, estamos hablando de la data más el header de la capa número 4. Luego que esto baja a la capa de red, estos dos componentes se convierten en el payload de la capa número 3. Este segmento será el payload de la capa de red y la capa de red va a agregar un header adicional donde va a tener toda la información relacionada con la capa número 3. Cuando ya tenemos este conjunto aquí en la capa número 3, a esto nosotros le denominamos paquete. Así que esto es un paquete IP porque estamos utilizando el protocolo IP. Y luego esto va a bajar la capa de data link. Y aquí en data link se van a colocar un header y se va a colocar un trailer. Es decir, al inicio un encabezado y también se va a colocar información al final. A todo este conjunto es a lo que nosotros denominamos frame. Y finalmente aquí ya se va a hacer la conversión de eso a luz, a ondas electromagnéticas o electricidad. Y en la capa física lo que se transmitirán serán bits. Así que esto es muy importante que también lo manejen para su examen. Segmento a nivel de capa 4, paquete a nivel de capa 3, frame a nivel de la capa número 2. Y para concluir esta clase vamos a hacer una pequeña comparación entre el modelo OSI que fue desarrollado por ISO y el modelo TCP/IP que maneja IETF. Así que ven que hay bastante similitud entre estos dos modelos de referencia. Prácticamente las 4 capas inferiores son iguales. La diferencia por acá radica en la capa superior, ya que el modelo OSI ha determinado una capa que se llama sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación en la capa número 7. Mientras que TCP/IP ha condensado toda esa información en una sola capa. Pero realmente cuando ustedes comienzan a analizar el modelo OSI y ven todas estas funciones que realiza la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión, están contenidas en la capa de aplicación de TCP/IP. Para efectos del examen 200-301, ustedes necesitan conocer estas 5 capas. Probablemente necesiten saber de la existencia del modelo OSI, pero el examen los va a evaluar basado en el modelo TCP/IP. Al igual que en TCP/IP, el modelo OSI también va a ir añadiendo headers a medida va descendiéndose por cada una de las capas, pero a nivel del modelo OSI hay un solo nombre y eso se llama PDU o Protocol Data Unit. Así que ahí simplemente decimos el PDU de la capa 7, PDU de la capa 6, PDU de la capa 4, PDU de la capa 3. Es decir que el PDU de la capa 4 equivale al segmento en TCP, este equivale al paquete, el L3 PDU, y el PDU de la capa 2 equivale al frame. Así que esto es muy importante para el examen. Esto es importante como cultura general. Así que de esta forma hemos terminado con esta clase un poco larga acerca de las 5 capas del modelo TCP/IP. Además, la comparativa con el modelo OSI. Muchas gracias y los espero en la próxima clase.